indígenas Causay, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas al 13º seminario de la Escuela de Formación para Líderes y Lideresas modalidad virtual. El tema de esta mañana es Proyecto de Estado Plurinacional a cargo del Dr. Floresmilo Simbaña. Su formación académica es abogado, magíster y doctor en Derecho e Historia. Debido a su trayectoria organizativa, política y académica, fue docente de varias universidades de gran prestigio aquí en el Ecuador, como es la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina y demás universidades aquí en el caso ecuatoriano, y a nivel de universidades en el exterior. A nivel organizativo, también fue presidente de su propia comunidad por varios años, como es la comuna Tola Chica, también dirigente de la Ecuarunari, de la CONAIE, desde donde ha impulsado múltiples procesos de lucha y resistencia desde los pueblos y nacionalidades. Desde su espacio ha realizado múltiples aportes académicos para los pueblos y nacionalidades, por ejemplo, publicando artículos sobre interculturalidad, plurinacionalidad, Estado plurinacional, gobiernos comunitarios, justicia indígena, el Suma Causay, entre otros temas más que ha publicado durante su trayectoria académica y que han sido de gran aporte para los pueblos y nacionalidades indígenas como referentes académicos en múltiples investigaciones. Con esto, esperamos que los conocimientos que compartimos semana a semana en esta plataforma virtual sea un aporte para ustedes, que también ustedes sean un aporte para sus organizaciones, para sus comunidades y sobre todo para reivindicar derechos de los pueblos y las nacionalidades, reivindicar nuestros procesos de lucha y resistencia en diversos ámbitos, en páramos, en agua, en tierra y territorio. Esperamos también que esto sea un aporte académico para sus conocimientos. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cuál es el contexto internacional? ¿Qué estaba pasando que nos ayude a entender el tema de la plurinacionalidad en el país? ¿Ya? Quizás el elemento más destacable de lo internacional es la vigencia o la discusión o el debate de lo que se conoce como los derechos de tercera generación, son todos los derechos colectivos. Entre otras cosas es el derecho a la identidad. Ahora, los derechos colectivos no solo son de los pueblos para pueblos indígenas. Los derechos colectivos son para todos aquellos sectores, grupos sociales que llaman sometidos a cualquier tipo de dominio. ¿Cuál es dentro de una sociedad? Cualquiera esta sea la sociedad, sea en la China o aquí en el Ecuador, generalmente ¿cuál es uno de los grupos sociales que están siempre sufriendo alguna forma de opresión? Les digo, esto pasa ya sea allá en la China como acá en Ecuador, en un país industrializado rico como en países pobres. Los niños, los trabajadores, ¿sí? Todos ellos conforman grupos sociales que deben tener derechos que les permita tener elementos para estar en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Esos son los derechos colectivos. Y por lo tanto también los pueblos indígenas están en la misma situación de opresión, ¿sí? en algunos casos incluso de colonialismo, de los cuales se crean los derechos colectivos. En 1988 la OIT aprueba el convenio 169 de la OIT. ¿Qué es la OIT? Es una oficina de las Naciones Unidas que trata el tema de los trabajadores. El otro convenio que había al respecto es uno que se aprobó en 1957. ¿Cuál es el título de ese convenio? Ese convenio se llamaba Convenio de los Derechos de la Población Indígena. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre pueblo y población? Que para el derecho internacional, ¿sí? Pueblos es aquel grupo social que está unido por lazos de identidad, de cultura, de historia, de territorio y de ejercicio de autoridad. Y una estructura de autoridad, mejor dicho. ¿Sí? Eso es un pueblo. Y como tal tiene derecho a la independencia, a formar un nuevo Estado. Un grupo social que tiene estos elementos, unido por identidad cultural, por rasgos de identidad cultural, por rasgos de historia, por un territorio
y estructuras de poder o de gobierno, ese pueblo tiene el derecho que les reconoce el derecho internacional es a ser un país independiente. ¿Qué es la población? Es un grupo de gente que les puede juntar todo como no les puede juntar nada. Pero lo que está claro, un grupo de gente que no tienen ninguna estructura de autoridad o de organización, ¿verdad? Es un grupo de gente, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia entre 1957 y 1988, ¿sí? En que a los pueblos indígenas ya se les deja de entender como simple población. Ahora el derecho les reconoce la categoría de pueblos. Por lo tanto, como tal, como grupo, tienen ciertos derechos. En el 88 se aprueba este convenio que reconoce el derecho a los... Primero les reconoce su condición de pueblos a los indígenas y les reconoce un montón de derechos. ¿Cuál era la lucha en ese momento? Primero, en todos los países del mundo, sobre todo en América Latina, empiezan a surgir desde los años 70 poderosas organizaciones de movimientos indígenas. En Perú hay un gran movimiento, incluso armado, de pueblos indígenas, que es el movimiento Quintín-Lame, en honor a Quintín Lame, que fue un dirigente indígena de inicios del siglo XX. En Ecuador, aunque está ya muriendo la FEI, pero está naciendo el Ecuarunari, está naciendo la Confeniai en la Amazonía, en Ecuador. El Ecuarunari surge en 1972, la Confeniai surge en el año 60 y 80, pero ya hay las primeras organizaciones de los shuaras, y que se llaman shuaras, ya empiezan a ponerse este concepto, este nombre de nacionalidad, empieza desde el 66. En toda América Latina empieza a haber estos movimientos indígenas, en México también, ¿sí? Poderosos movimientos indígenas, incluso muchos armados, pero la experiencia más fuerte que tiene un impacto mundial. ¿Qué pasa en Nicaragua en los años 80, en esos años? Se produce lo que se conoce como la guerra de los contras, se les llama. Los varios gente de prestigio que asesoró a los indígenas sobre el tema indígena fue este señor, ¿ya? Héctor Díaz Polanco. Llega, después de un largo proceso de negociación, llega a una conclusión de que para dar respuestas a lo que los pueblos indígenas buscaban, era el reconocimiento de la autonomía territorial. Después de un largo proceso de debate, de discusión, para terminar la guerra y quitarle la base social a los contrarrevolucionarios, los sandinistas, que eran gobierno en esa época, entran a negociar con los indígenas de allá, ¿ya? Que son dos pueblos indígenas, no son tantos como nosotros. En un pueblo se llama el pueblo Misquito y el otro se llama el pueblo Garifo. Hay más, pero ellos eran los principales. Entonces, para concluir las negociaciones y la guerra, llega un acuerdo, y ese acuerdo es el reconocimiento de la autonomía territorial, ¿sí? Entonces, ya el gobierno entiende, entra en razón, dice ya, para que ustedes se calmen, les reconocemos el derecho a la autonomía territorial. Ya, bueno, reconoce un montón de derechos, pero ese es el principal. Ese causa impacto, y además causa impacto internacional grande. ¿Por qué? Les reconocen la autonomía territorial. A los indígenas es casi la mitad del territorio nicaragüense. Ya, no es que les reconocieron por ahí una parroquia, aquí ni siquiera la parroquia quieren reconocernos como autonomía, ¿sí? Allá les reconocieron la mitad del territorio nicaragüense. Entonces, este causa un impacto mundial. Esto pasa entre 1984 y 1986. Ahora vamos a lo nacional. ¿Qué pasaba en los años 80? ¿Sí? Vamos a reducir a 4 cosas. La primera cosa, había un movimiento indígena que empezó a discutir el tema de de decir que los indígenas somos nacionalidades, y segundo, que había la única salida para que el país pueda superar esto era la plurinacionalidad. Todavía seguía siendo unas voces aisladas, ¿sí? Todo el mundo sabía que allá hay un grupo de indígenas que están diciendo barbaridades, la barbaridad de la plurinacionalidad. Había uno que otro intelectual académico que también estaba escribiendo. La semana pasada le dijimos que los primeros textos, tanto de académicos como del movimiento indígena, que empiezan a escribir y decir sobre la plurinacionalidad y la nacionalidad, la plurinacionalidad, empieza desde el 73, 78, 80, 82, 83, ¿verdad? Son los primeros textos que yo conozco
que empiezan a hablar de estos temas, sobre plurinacionalidad, que también tiene ese impacto, ¿sí? No es que él viene a poner el tema, lo que él viene es a reforzar lo que ya había aquí. Eso hay que tener claro. Porque hay alguna gente, incluso algunos académicos, que cuando escriben dicen, él vino a poner o sea, más o menos que él nos trajo a nosotros y nos dejó la... No, nosotros ya estábamos discutiendo acá hace rato eso. Que él vino a dar de una manera más teórica, más sistemática, sí. Ese movimiento indígena tenía lo que ya dijimos. En el año de 1966 nace lo que se conoció la Federación de Centros Shuar. En 1972 nace el Ecuarunari. En 1980 nace la Confeniai. En 1984 se constituye la CONACNIE. La CONACNIE quiere decir la Coordinadora Nacional, ¿sí? La Coordinadora Nacional de Nacionales Indígenas del Ecuador. Es la antecedente de la CONAI. Y su primera coordinadora nacional era una mujer. Nombres. La compañera Blanca Chancoso, que en esa época tenía creo que 28 años, no más, 32 años, perdón. CONACNIE. 1986 nace la CONAI. Y la CONAI nace con el discurso de la plurinacionalidad. La CONAI en este momento en levantamiento lanza un mandato. Primer punto es que se declare al país como plurinacional. ¿Qué más pasó en 1998? Se reforma la Constitución, donde se reconocen los derechos colectivos. O sea, por primera vez en el país se reconocen los derechos colectivos. Y donde ya incluso se empieza a querer decir que los pueblos indígenas son nacionalidades. No se les reconocía de manera directa, pero textualmente decía la Constitución de la época: el Estado reconoce derechos a los pueblos indígenas que se autodenominan nacionalidades. Entonces, es a partir del 98 que se reconoce el Convenio 69 y los derechos colectivos en esa Constitución de esa época, en que dice los pueblos indígenas tienen el derecho al uso de sus propios símbolos. ¿Sí? Entonces viene la huipala, la vestimenta de cada pueblo, nacionalidad. Por eso es que se empieza en las escuelas a pelear de que al momento de cuando se canta el himno nacional se hice las dos banderas, la bandera nacional y la huipala. O que incluso en las escuelas ya no obliguen a ir en uniforme de reglas, sino se respete la vestimenta de cada pueblo. La primera vez en que el Estado tiene el uso en una instancia pública oficial del país del idioma quichua toma el gobierno, cuando se posiciona como gobierno o asume el gobierno, rol 2. Esta palabra en la banda presidencial que dice mi poder en la Constitución, él lo hace escribir en quichua. Pero ya, era la primera vez que oficialmente se escuchaba el quichua, en un acto oficial, no dado por un indígena, pero acto oficial al fin y al cabo. Y finalmente viene el 2008, ¿sí? En donde viene otra constitución, creo que es la número 21, si no me equivoco, donde ya se reconoce oficialmente la plurinacionalidad. No de la forma como nosotros la quisimos, no de la forma como nosotros peleamos, sino de la forma como ellos quisieron, pero al fin y al cabo reconocieron oficialmente la plurinacionalidad. Se supone que hoy somos un país plurinacional e intercultural. Ahora sí vamos a la segunda parte, que es ¿qué dice la ley respecto de todo esto? Bien, entonces, ¿qué dice el marco jurídico? ¿Qué dice la ley? ¿En cuáles leyes podemos encontrar respecto de la plurinacionalidad, elementos de la plurinacionalidad? Obviamente en el primero que encontramos es en el convenio 169 de la OIT, y ya hablamos sobre él. El segundo obviamente es la Constitución, la del 2008, pero que marca como la pauta de manera fundamental, es la declaratoria de los derechos indígenas o de los pueblos indígenas de la ONU, que fue esta en el 2007. Y de ahí podemos ir encontrando elementos de plurinacionalidad en las distintas leyes secundarias. Estos son los que... Hay un montón de otras normas jurídicas secundarias, pero estas son las 4 principales, en las cuales podemos encontrar elementos de plurinacionalidad. Bien, vamos a tratar
norma por norma, o mejor dicho, tema por tema y qué dice cada norma, ¿sí? Primero, ¿en dónde encontramos para la fórmula legal o la definición legal de nacionalidad para los pueblos indígenas? ¿Ya? ¿En dónde está la base jurídica para que yo, como pueblo, me reconozca como nacionalidad? ¿En dónde está eso? Claro, está en la Constitución 10, 11 y 57. ¿Qué dicen estos artículos? Dice, primero el artículo 10 dice, el Estado reconoce como sujetos de derechos a comunas, pueblos y nacionalidades. ¿Sí? El artículo 11 dice que el Estado ecuatoriano reconoce la nacionalidad de nacimiento por razones de nacimiento, obviamente, y por pertenencia a un pueblo. Entonces, eso traducido en términos exactos sería que incluso internamente tenemos la doble nacionalidad. Es decir, soy ecuatoriano, pero además soy ecuatoriano, soy quichua, soy shuar, soy épera, entonces, concretamente la cédula tendría que decir eso, no solo poner ecuatoriano, sino en el caso de los cayamis sea quichua ecuatoriano. ¿Sí? Hay otra norma jurídica a nivel internacional, pero no es vinculante, como ya les dije, es la declaratoria. Incluso no solo dice que los pueblos son nacionalidades, sino incluso llega a decir que son nacionalidades, identificaste como nacionalidad, ¿sí? Es un problema que hay que trabajar. Entonces digo, esto de la nacionalidad, como dijimos en la clase pasada, es un proyecto político. Y al ser un proyecto político, quiere decir, hay que construir eso. No es que yo ya nazco sabiendo de qué nacionalidad indígena soy. Eso hay que construirlo, eso es conciencia, diríamos en otra palabra. Diferencia básica entre comuna y comunidad es que la comuna, la razón de ser de una comuna es la propiedad colectiva de la tierra. ¿Sí? Aunque eso ahora es relativo. ¿Sí? Es decir, la estructura o la razón de ser de una comuna es la propiedad comunitaria. ¿Sí? En cambio, la comunidad es el deseo, el deseo, el objetivo de actuar conjunto, tener un objetivo en común, ¿ya? Lo que le junta es el objetivo en común, ¿ya? No la propiedad, pero a nivel jurídico actualmente las dos son la misma, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Se creó la ley de comunas, en 37 las comunas y la realidad de la época eran completamente distintas. ¿Cuál era el objetivo central de la época? Nuevamente esta idea de en el momento del himno nacional sea izada la bandera, tanto la tricolor como la huipal. ¿Cuáles son los derechos que reconoce los derechos colectivos? Primero, lo que reconoce la propiedad comunal. No me acuerdo del artículo, pero reconoce 5 tipos de propiedad, oficialmente. La propiedad individual, que es la clásica, ¿sí? La propiedad colectiva, la propiedad estatal, la propiedad mixta y la propiedad comunal. Individual, estatal o pública, colectiva, mixta y comunitaria. Y esto es un problema, porque la Constitución reconoce la propiedad comunal, pero ¿cuál es el principal problema que tenemos las comunas? Que cuando una comuna va a pedir una obra a la prefectura, al municipio o al mismo estado, al gobierno, directamente a través del ministerio, lo que primero dicen es que no pueden hacer obra porque no pueden invertir en propiedad privada, sino solo en pública. Entonces, ellos entienden que lo que no es del Estado es privado. Si ustedes quieren que hagamos la obra, ese terreno donde vamos a hacer la obra tiene que pasar a nombre de la entidad que financia, municipio, prefectura o ministerio. O en el caso de que sea hacer o empedrar o pavimentar un camino, quieren que declaremos ese como propiedad pública. La forma de propiedad es uno de los primeros derechos económicos, ya de los derechos colectivos, ¿sí? Distinta a lo que dice, mucho más amplia de lo que dice la ley de común, la autoidentidad, ¿sí? Derecho a la autoidentidad. Yo tengo el derecho de identificarme como creo que yo, cultural e históricamente, me pertenezco o soy, ¿sí? Las formas, ¿sí?, comunales. Quiere decir que una cosa es la propiedad comunal y otra son las formas comunales. ¿Qué son las formas comunales? Las formas colectivas de hacer las cosas.
la organización del mercado. ¿Sí? Ustedes conocen mucho de ese tema. Porque, digamos, una de las experiencias fuertes que tienen el pueblo cayambe es esto le conocemos como ferias, ¿sí? Pero que en realidad son mercados comunales, o también son mercados comunales. Una forma colectiva o comunal de hacer mercado, ¿sí? En donde están los productores directamente asociados al consumo, ¿sí? Las formas comunales de hacer las cosas, que el Estado reconoce. Se supone que hay la propiedad comunal y las formas comunales de economía. El principal centro económico del Estado es el alimento estudiantil de los IBBs. El Correa, para no hacer compras solo a las grandes empresas, quiso comprar a lo local. En primer momento estuvo contratando con las comunas. Después dijeron que no, sino que obligaron a los mismos comuneros a hacer asociaciones de vendedores. Por ahí empezaron a romper a las mismas comunas. Después dijeron no, tienen que armar empresas de alimentos, es decir, catering. De la comuna se bajaron a la asociación, ya es un conflicto con la comuna, pero digamos sigue siendo colectivo. Pero después ya se rayaron y se fueron al extremo de no, ya ni comuna ni asociación, sino empresas de catering. En el mejor, en un sentido administrativo como Estado y como gobierno se puede entender de que nos exijan esos documentos, el RUG o el RIS. Pero el absurdo es que a nosotros, ya sea como comuna o como individuos, como pequeños comerciantes, nos exijan las mismas condiciones de los documentos que a una empresa. ¿Sí? Porque las condiciones son las mismas. ¿Cuándo debería haber las cosas diferenciadas? Iba a completar lo que dijo el compañero César, el tema del RIS, del CERCOV, ¿ya? Tal vez todos han hecho este ejercicio, si no lo hacen, háganlo. Van al CERCOV, como si quieran ofrecer algún producto, van a la pestaña de entidades que pueden contratar con el Estado, resulta que puede todo el mundo, puede una empresa, puede una cooperativa, puede una asociación, puede una corporación, hasta puede una comuna evangélica, y lo dice textualmente ahí, comuna evangélica, religiosa, pero no puede una comuna. ¿Sí? ¿Quién está en la ilegalidad? A nosotros nos dicen que estamos en la ilegalidad. ¿Ya? No solo nos dicen que estamos ilegales, sino que somos irracionales, que somos violentos, todo ya saben cómo nos dicen en la prensa. ¿Sí? Pero quienes son esos son ellos, porque están incumpliendo, están contradiciendo lo que dice la Constitución, lo que dice la lógica plurinacional. Acá los grandes empresarios y el gobierno tienen un gran discurso de que el Estado no debe meterse, que la empresa privada, que los empresarios y la inversión y todas esas vainas, ¿verdad? Pero resulta que acá, si nosotros hacemos una revisión de todos los grupos económicos, ningún grupo económico se ha beneficiado, ha hecho plata solo a partir de su propia iniciativa. Todo es a partir de negocios con el Estado. ¿Sí? Todos. A quienes sí nos quieren apartar de negociar con el Estado es a nosotros. Si no, o sea, lo que nosotros pedimos no es, o lo que intenta la plurinacionalidad, no es crear un grupo de beneficio, ¿ya? O leyes privilegiadas, como ellos suelen decir, ¿ya? Sino lo que la plurinacionalidad busca en el fondo es generar las mismas condiciones para que puedan tener derechos. ¿Ya? Y generar las mismas condiciones no quiere decir hacer lo mismo para todos. Entonces la plurinacionalidad, en el caso de las formas económicas comunales, lo que busca es eso. O sea, no podemos poner las mismas condiciones para la empresa, para la favorita, por ejemplo, la Supermaxi, como para la feria que hacen los cayambis. Cada mes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, no podemos exigirle o imponer las normas, lo mismo a la Supermaxi que a la feria de las compañeras. Se necesita de cosas distintas. Y esa es la plurinacionalidad. O uno de los elementos de la plurinacionalidad es eso. ¿Sí? Por lo tanto, uno de los elementos que puede ayudar a eso es las formas comunitarias, que la ley debe reconocer perfectamente. Y debe ampliarlas. ¿Sí? Por ejemplo, PRONACA. PRONACA controla el 65% de la carne que comemos los ecuatorianos.
¿Ya? Solo esa empresa controla el 65% de la carne que comemos. Y no es necesario ir al Supermaxi para comprarle a Pronaca. Pronaca vende hasta en la tienda de la común. ¿Sí? Entonces, nosotros sacamos un chanchito para vender en el mercado y nos ponen 20.000 regulaciones. ¿Sí? Y con esto no estoy diciendo que no pongamos regulación, porque obviamente las enfermedades existen. Pero las condiciones deben ser distintas. En el parte de los derechos económicos colectivos están estos. ¿Sí? Vamos a la parte política por tiempo. ¿Sí? A los derechos políticos colectivos. Y aquí viene lo que decía un tema. El primer derecho fundamental es la autodeterminación. La autodeterminación, o la autonomía, como queramos llamarlo. ¿Sí? ¿Qué es el derecho a la autodeterminación? El derecho a la autodeterminación, dentro de la perspectiva plurinacional, es que, entonces, el Estado lo que debe hacer es reconocer el derecho de esas estructuras sociales, en este caso de los pueblos indígenas, su derecho a autogobernarse, no independencia. No estamos diciendo que el Estado, nosotros no tenemos que nada que pararle bola al Estado. Lo que estamos diciendo es que el Estado debe reconocer las formas de autogobierno y que la ley exige que entre estas formas de gobierno autónomas y el Estado deben haber mecanismos de cooperación y coordinación. Esa es la autodeterminación, ¿ya? Y ahí, y la autodeterminación está en contrasentido de la ley de comunas. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley de comunas? Que el cabildo solo debe estar compuesto por 5 personas. ¿Sí? Y resulta que las comunas actualmente ya nadie se compone solo de 5 personas. Si no hay más, por necesidad. ¿Sí? Y la ley de comunas dice que el cabildo solo dura un año. Un año no sirve para nada. ¿Verdad? Mínimo debería ser 2 años. ¿Qué pasa con los nombramientos? ¿Ya? Los nombramientos, en el mejor de los casos, salen en 3 meses. En el mejor de los casos. ¿Sí? Pero en 3 meses el cabildo ya necesita firmar acuerdos, hacer actos jurídicos, ¿verdad? Y según como no le entregan el nombramiento, esto corre el riesgo de ser calificado ilegal, ¿verdad? Ahora, con el tema de la autodeterminación, las comunas polinas tienen el derecho de reconocer sus propias formas de generación de gobierno, ya la Constitución. ¿Sí? Entonces, aquí, como ya dijimos, no es que nosotros queremos desprendernos del Estado, ¿ya? Entonces, aquí lo que cabe es que el Estado no es que nos reconozca a los dirigentes. El Estado, solo por un hecho de información, debería solo inscribir, ¿ya?, en el ministerio. Cualquiera sea el ministerio, sea el de Agricultura o el de Derechos Humanos. O sea, solo anotar, decir, ya, este es el dirigente de tal comuna o comunidad. Nada más. ¿Qué es inscribir? No es aprobar, sino simplemente anotar lo que le manda desde la comuna a comunidad. En el caso de muchos lados, como aquí en el pueblo Cayambe, lo que han hecho es, hacen el cabildo de una comuna y van y le piden una especie de nombramiento al pueblo Cayambe. El pueblo Cayambe lo extiende y, ventajosamente acá en el municipio, por lo que tienen ahora el alcalde no se hace ningún problema de tramitar con ese nombramiento. Pero en otros lados no tenemos esa ventaja, en Quito, por ejemplo. Entonces, el principal derecho es la autodeterminación, que ya hemos dicho qué significa eso. Es tener nuestras propias formas de gobierno, ¿sí? Nuestras propias formas de organización, ¿sí? Y que el Estado está obligado a reconocer esas propias formas, ¿sí? Lo cual, la autodeterminación no quiere decir que no tenemos nada que ver con el Estado, sí, pero hay márgenes jurídicos que el Estado debe respetar para relacionar con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, ¿sí? Y además que el Estado debe cambiar muchas cosas para ajustarse a este derecho que está reconocido, ¿sí? Sobre todo a nivel de gobiernos locales. El otro derecho es los derechos territoriales. Esa capacidad de autogobierno, de autodeterminación que tienen las comunas, pueblos y nacionalidades, la desarrollan en un territorio específico.
Entonces, los derechos territoriales es la capacidad jurídico-política de administrar ese territorio. No necesariamente quiere decir que es dueño o que solo puede administrar aquello que es dueño. No. El territorio no es la propiedad. La propiedad y el territorio son dos cosas distintas, que a veces pueden coincidir, pero generalmente no coinciden. Resulta que la comuna está dividida en propiedades privadas. Buena parte de su territorio ya está en escritura, ¿verdad? Una parte está en sentido comunal y otra parte ni siquiera es ni de privados ni de la comuna, sino es estatal. ¿Ya? Generalmente son los páramos. ¿Sí? Pero la comuna siempre ha mandado aquí, o tiene alguna escritura madre o vieja que reconoce todo eso. ¿Sí? Ese es el territorio. Es decir, esa comuna puede gobernar, administrar, como queramos entenderlo, sobre ese territorio. No necesariamente ese territorio debe ser propiedad de la comuna. ¿Qué es administrar el territorio? Regular. El ejemplo más claro de eso es el municipio y la junta parroquial. El presidente o la presidenta de la junta parroquial no es dueño de todo Cangao, pero es la autoridad de Cangao. Regula cómo regula el tránsito, el camino, el uso de suelo, el agua, ¿sí? Pero no es dueño de Cangao. Pero es la autoridad que administra Cangao. Ese es el territorio. Esos son los derechos territoriales, la capacidad de administrar un territorio, un espacio, aunque no sea dueño, sino es la autoridad. ¿Sí? Nuestro derecho de autodeterminación, de gobierno propio, nuestro derecho de territoriales se juntan al derecho de la administración de justicia. ¿Sí? Porque nuestra jurisdicción como autoridades judiciales se da sobre un territorio y con una estructura de gobierno.